El yugo de Cristo. El yugo de Cristo, obviamente estamos tomando el pasaje de Mateo, sí, Mateo 11, 28 al 30 es el pasaje central, ¿ok? Y vamos a ver este tema que nos va a ayudar mucho a entender cuál es nuestro rol, nuestra función dentro de el nuevo pacto, ¿ok? Así que les comentaba hace rato que este tema vendría siendo una continuación del tema anterior, van conectados, así que vamos a continuar con la misma línea de enseñanza. Versículo de memoria, Mateo 11, 29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Este es el versículo de memoria que tenemos que tomar cada semana a los discípulos para que ellos también se vayan familiarizando con el estudio de la palabra de Dios. A ver, voy a poner esto. Muy bien, entonces dice así la introducción. Un yugo es un madero grueso con el que se unen dos bueyes para arar la tierra. En un sentido espiritual, el yugo es una atadura que no se puede disolver, un vínculo fuerte, un pacto entre dos partes que las une y las obliga. La Biblia enseña que el matrimonio es un yugo espiritual. Según de Corintios 6:14, sabemos que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y nuestra relación con Dios también lo es. Y podemos ver en la Biblia que hay dos pactos, dos yugos con los cuales nos relacionamos con Dios. El antiguo pacto que hizo Dios con Moisés y los israelitas, y el nuevo pacto que hizo Dios con Jesús, en el cual entramos nosotros. Ok, eso es lo que estamos viendo aquí en la introducción y básicamente la primera sección, la primera parte, pues tiene que ver con respuestas de la introducción, preguntas de la introducción, ¿ok? Entonces, dice el punto número 1, según la introducción, conteste, ¿qué es un yugo en lo natural? Bueno, es un madero grueso, un artefacto de madera con el que se unen los dos bueyes para arar el campo. En la antigüedad, pues normalmente se acostumbraba a poner un buey viejo con uno joven, ¿ok? Porque el buey viejo ya estaba amaestrado, amansado, ya conocía muy bien el campo, el trabajo, y entonces el buey nuevo que le faltaba todavía mansedumbre quedaba sujeto al buey viejo, y entonces, aunque él se quería ir por otro lado, el viejo lo mantenía, ¿no? Entonces el yugo ayudaba a que el buey joven no se saliera por la tangente. Así que, en cierta manera, eso es un yugo en lo natural. Esa es la respuesta del inciso A. ¿Qué es un yugo en lo espiritual? Bueno, en lo espiritual es un vínculo, es una atadura, es un pacto, algo que nos une, que nos obliga a algo, ¿ok? El ejemplo más común que tenemos es el de un matrimonio. Un matrimonio es un yugo, ¿ok? Un yugo es un pacto, el pacto matrimonial nos une a otra persona y a través de un vínculo espiritual, no físico, es quedamos confinados a ese vínculo, ¿ok? Ese yugo espiritual nos une y nos obliga, ¿ok? Entonces, el matrimonio es un pacto, el matrimonio es un yugo y nuestra relación con Dios también lo es, ¿ok? ¿Y qué es lo que vemos en la Biblia? Vemos a un Dios de pactos, pactos con Noé, pactos con Abraham, pactos mosaico, el pacto con Cristo. Entonces vemos los pactos, pero principalmente vemos dos pactos que son los más importantes, el pacto con Moisés y el pacto con Cristo. Entonces, inciso C, ¿cuáles son los dos pactos que vemos en la Biblia? Según la introducción, bueno, sabemos en la Biblia el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ok?
Sabemos, por si los discípulos preguntan, el antiguo pacto es lo que llamamos el Antiguo Testamento antes de Cristo y el nuevo pacto es el Nuevo Testamento durante y después de Cristo. ¿Ok? Entonces, estos pactos son dos alianzas, son dos regímenes, son dos maneras en que nos relacionamos con Dios. Dios estableció ciertos parámetros y reglas para que el hombre se relacione con él en el pacto de Moisés y Dios establece nuevas formas, parámetros para que nos relacionemos con él en el nuevo pacto, ¿ok? Y esto define la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. No nos acercamos a Dios como queramos, sino que ya está definido cómo nos acercamos a Dios. Ok, entonces esa es la respuesta del inciso C. ¿Cuáles son los dos pactos que vemos en la Biblia? El antiguo pacto o el pacto mosaico o el pacto de Moisés y el nuevo pacto. ¿Con quién hizo Dios el antiguo pacto? Dice la introducción, con Moisés y los israelitas. Okay, sabemos allá en Éxodo 20, el pueblo sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo, empiezan las jornadas en el desierto y en el monte Sinaí Dios entrega las tablas de la ley a Moisés. ¿Ok? Y se celebra, Éxodo 19, se celebra un pacto. ¿Ok? En ese pacto eh, es el pacto de Dios con Israel. ¿Ok? Tenemos el antiguo pacto, tenemos el pacto de Moisés, y ahí es donde se celebra el pacto antiguo. ¿Ok? Inciso E, ¿con quién hizo Dios el nuevo pacto? Muy bien, el nuevo pacto, Cristo, Cristo en la última cena dijo, cuando partió el pan, coman de este pan, esto es mi cuerpo, beban de esta copa, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, sangre del nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto es entre Dios y Cristo. Nosotros entramos de manera indirecta a través de Cristo, pero el nuevo pacto no es con usted de manera directa, el nuevo pacto es con Cristo. ¿Okay? La parte humana en este nuevo pacto ahora es fiel, ahora es perfecta, ahora es santa, ahora no falla la parte humana, porque la parte humana en el nuevo pacto no es usted. La parte humana en el nuevo pacto es Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y usted y yo entramos indirectamente en Cristo. De esto vamos a hablar un poquito el domingo que sigue ahí en la congregación. Y de paso, les recuerdo a todos los líderes que no asisten a Tella, que van a otras congregaciones, pues que todos los lunes yo subo la prédica de Tella, ¿ok? Para que todos podamos escucharla y tenga un tiempo allá mientras está cocinando, mientras está lavando los platos, o está trabajando, o está manejando. Escuche la prédica del domingo de Fuente de Vida Tella, porque esa es la palabra que ministramos a todo el cuerpo. Claro, cada iglesia tiene su propia dinámica, pero hay una palabra que es ministrada a todo el cuerpo a través de las células, a través de la prédica del domingo. ¿Ok? Así que les animamos a entrar al canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz, y que escuche ahí las prédicas. Amén. Muy bien. Amén. Vamos al punto número 2. Mateo 11, 28 al 30. ¿Ok? Ya conocemos bien este pasaje. Ya conocemos bien este pasaje. Pero vamos a leerlo. Dice Cristo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Amén. Ok, entonces vamos a contestar los incisos del punto número 2. ¿Cómo es el yugo de Cristo? Bueno, en primer lugar estamos viendo que aparece la palabra yugo acá. Mi yugo, ¿cuál es el yugo de Cristo? Bueno, aprendimos en el punto número 1 que el yugo es el pacto. El yugo es el vínculo espiritual que tenemos con Dios, ¿ok? Así que ese es el yugo. Ok, vamos a ver, voy a poner acá. Está medio lenta mi compu. Ok. Y entonces dice la pregunta, ¿cómo es el yugo de Cristo? Fácil. Amén. Es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, ¿qué está haciendo Jesús acá? Está haciendo una referencia a los dos pactos, ¿ok? El pacto mosaico, el pacto antiguo, lleno de regulaciones, y créame que los judíos habían agregado miles de regulaciones, de pequeños detalles. Había rituales para levantarse, rituales para lavarse las manos antes de comer, velocidades para el día de reposo, ciertos pesos y cargas para el día de reposo, cierto número de pasos para el día de reposo, ciertas repeticiones, oraciones para cada aspecto de la vida. Era una cosa tremenda. Entonces, obviamente, los judíos estaban cansados y cargados de un sistema controlador, un sistema humano, ya no hablemos de la palabra de Dios, no hablemos de la ley de Moisés, un sistema que los judíos habían creado, en el cual la gente ya no podía ni respirar con tantos detalles, tantas regulaciones, y bueno, era un sistema fuerte, opresivo. ¿Ok? Entonces Cristo dice, vengan a mí los que están cargados y cansados. Está hablando de los judíos que están bajo ese yugo religioso, ese yugo legalista, ¿m? Un yugo de legalismo que atan a las personas a las apariencias externas, atan a las personas a siempre quedar bien con los demás. Aunque el corazón esté mal, lo que importa es que por fuera te veas bien. Entonces, todo eso carga y cansa a la gente. Entonces Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil, es decir, mi pacto, mi régimen, la manera en que yo voy a relacionarme con ustedes es fácil. Yo soy manso y humilde, yo no soy un dictador, yo no soy un opresor, yo no soy una persona escrupulosa que estoy esperando el momento en que falles para señalarte. Soy manso, soy humilde. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra mucho de la forma en que ahora nos relacionamos con Dios. Ok, dice entonces, ¿cuál es el mandamiento en el verso 28? Aquí vamos a aprender, esto es importante. Verso 28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Venid a mí, es el mandamiento. Siempre en todos los versículos tenemos que ver cuál es el mandamiento. Venid a mí es el mandamiento. ¿Y cuál es la promesa en el verso 28? Yo os haré descansar. ¿Ok? Esta es la promesa. Venid a mí es el mandamiento, yo os haré descansar. Entonces, aquí estamos viendo dos cosas. Estamos viendo un llamado y estamos viendo una promesa.
¿Para quién es el llamado? Para todos. Todos los que están cargados y cansados, ¿ok? Para ellos es la promesa. Para todos. Jesús llama a todos los que están cargados y cansados, es decir, a todos, ¿ok? Pero la promesa no es para todos. El llamado es para todos, pero la promesa no. La promesa es para el que responde el llamado. Hay que entenderlo y hay que enseñarlo. El llamado de Cristo es para todos, pero la promesa no es para todos. La promesa es para el que responde el llamado. O sea que el descanso, el reposo, es una promesa condicionada a cumplir el llamado. ¿Cuál es el llamado? Vengan a mí. ¿Cuál es la promesa? Yo les haré descansar. ¿A quién es el llamado? A todos. ¿A quién es la promesa? No a todos. ¿Para quién es la promesa? Para el que responde al llamado. ¿Mm? Entonces usted puede tener el llamado, pero no tiene la promesa hasta que no responda el llamado. Usted no tiene la promesa hasta que no responde el llamado. Y dice también, inciso D y E, ¿cuál es el mandamiento en el verso 29? ¿Cuál es la promesa en el verso 29? Entonces, llevad mi yugo es el mandamiento. Llevad mi yugo, vamos a ponerlo hasta acá. Llevad mi yugo y aprended de mí, ¿verdad? Oye, perdón, ya no está marcando esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El mandamiento es llevad mi yugo y la promesa hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí lo tenemos. Muy bien, entonces, ¿cuál es el mandamiento del verso 29? Llevad mi yugo. ¿Cuál es la promesa? Verso 29. Entonces, estamos viendo, la promesa es el descanso. Estamos viendo un llamado a todos los que están trabajados y cargados. Y ese llamado, a los que respondan el llamado, se les promete el descanso, el reposo. A los que respondan el llamado, se les hace un mandamiento. Llevad mi yugo. ¿Ya respondiste a mi llamado? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién haya descanso? El que lleva el yugo. El que lleva el yugo haya descanso. Tenemos que desglosarlo para que se vaya entendiendo. El llamado de Cristo es para todos, dice el texto, para los que están trabajados y cargados, para los judíos que vivieron bajo el yugo opresor del antiguo pacto, o para cualquiera que ha vivido con ataduras espirituales, con yugos de esclavitud y miseria. Sí, en el contexto el llamado es al pueblo de Israel cargado y cansado de tanta religión, de tanto legalismo, del fariseísmo, de culpabilidad, de tanta cosa que hacían, para ellos es el llamado original. Pero también se puede aplicar para nosotros, igual para la religión, para el legalismo, para personas que han estado tratando de salvarse a sí mismos por medio de obras meritorias, por medio de querer agradar a los hombres, para un niño que ha sufrido abuso,
para una mujer que está oprimida por su esposo, subyugada, para jóvenes en las drogas, para hombres que están atados en su corazón al dolor, resentimiento, etcétera, para los enfermos, atados a enfermedades, adicciones, para todos ese llamado, ¿ok? Pues Jesús hace ese llamado a todos para que vayan a Él, ¿ok? ¿Qué es lo que dice el punto número 3? El llamado de Cristo es para todos, pero la promesa del descanso, ¿para quién es? Para el que responde al llamado, ya lo dijimos. El llamado es para todos, pero la promesa del descanso no es para todos. La promesa del descanso es para el que responde el llamado, ¿ok? La política asistencial de Dios es venid a mí. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que está yendo a la iglesia por años y no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque ellos van a la iglesia, pero no vienen a Cristo. Este es un problema muy común. Gente que va a la iglesia los domingos, pero entre semana no vienen a Cristo, no abren su Biblia, no oran en la mañana, no tienen un tiempo devocional, no tienen comunión con Dios. Ellos van a la iglesia, pero no vienen a Cristo. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar, porque no es la iglesia la que nos da el descanso, es Cristo. La iglesia me aprovecha si yo vengo a Cristo. La vida cristiana es la relación personal con Cristo y la iglesia es un refuerzo. La reunión de hombres es un refuerzo. Cafecito de mujeres es un refuerzo. Reunión de jóvenes es un refuerzo. Campamento es un refuerzo. Congreso es un refuerzo. Seminario es un refuerzo. Célula es un refuerzo. Las actividades de la iglesia son un refuerzo. Pero si no hacemos lo central, lo esencial, lo fundamental, que es la relación personal con Cristo, de nada me sirve el refuerzo. El refuerzo me aprovecha si yo cumplo lo esencial, venir a Cristo cada día. Cada día tengo que venir a Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo el que da el reposo, es Cristo el que salva, es Cristo el que sana, es Cristo el que libera. La iglesia tiene su papel, la familia de Dios, la adoración corporativa, el servicio, la unidad, el aprendizaje, el compañerismo, la unión con otros ministerios, etcétera. La iglesia tiene su función, pero la vida cristiana no es la iglesia. Los que, los que basan su vida cristiana en la iglesia tienen una religión, como cualquier otra religión. La vida cristiana es la relación personal con Jesús. La iglesia aprovecha si tenemos, si venimos a Cristo. Si no venimos a Cristo, nos vamos a hacer llamarada de petate. Vamos a encendernos el domingo y el martes ya estamos otra vez arrastrando la toalla. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual solo depende de la iglesia. Me enciendo el domingo, tengo fuego el domingo, que ahora sí quiero evangelizar y quiero cambiar el mundo. El martes estoy de moco caído, ¿no? Necesitamos entender esto. La vida cristiana es la relación personal con Cristo y la iglesia es un refuerzo. Aquellos
que solamente dependen de la iglesia, no la van a hacer. Son las vírgenes insensatas. Son las vírgenes insensatas. Se van a quedar. Se van a quedar cuando venga el novio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una reserva de aceite. Ellos son domingueros nada más y no funciona de esa manera. Por eso, aunque van a la iglesia, los problemas siguen, las ataduras siguen. ¿Por qué? Porque no vienen a Cristo. No vienen a Cristo. Tenemos que venir a Cristo. ¿Ok? La política asistencial de Dios es venid a mí. Es Cristo el que libera, es Cristo el que sana, es Cristo el que salva, no la iglesia, es Cristo. Usted tiene que ir a Cristo. Va a la iglesia, hace bien. Va a la iglesia, hace bien. Pero si no viene a Cristo, es como cuando iba a la iglesia católica, es lo mismo. Si va a la iglesia, usted va a aprovechar todo lo que recibe en la iglesia cuando de manera personal venga a Cristo. Entonces, esta es la política asistencial de Dios, que tenemos que venir a Él. Si miramos los 4 evangelios, están llenos de historias de gente que fueron bendecidas por venir a Él. Aquí voy a pedir en el punto 4 que me pongan allá en los comentarios ejemplos de personajes bíblicos que fueron bendecidos por venir a Cristo. Cristo no estaba yendo a ellos, Cristo no pensaba ir a bendecirles, ellos se metieron en el camino de Cristo, ellos interrumpieron a Cristo, ellos fueron importunos, pero fueron bendecidos, Y acá vemos la política asistencial de Dios, la cual es venid a mí. Podríamos pasarnos toda la vida en la iglesia, hermanos, y nunca avanzar. Podríamos hacer todos los cursos, cumplir con todos los requisitos que pide el pastor de la iglesia y nunca avanzar. Si nunca venimos a Jesús y aprendemos a caminar con Él cada día, de nada sirve todo lo demás. De nada sirve todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la política asistencial de Dios? Venid a mí. Mencione 3 ejemplos bíblicos de personas que fueron bendecidas por venir a Jesús. ¿Ok? Vamos a leer primero un comentario de José Acosta. Dice, hay que evitar estar en las emociones y estar en la convicción para mantenerse firmes en Cristo. Ok, vamos a ver, Marcia Morán dice, Pablo, no tanto, realmente, Pablo estaba persiguiendo la iglesia, ¿no? Aquí yo estoy pidiendo ejemplos de los 4 evangelios, que estén en los 4 evangelios, de personas que se metieron en el camino de Cristo, interrumpieron a Cristo. Cristo no estaba buscándoles, ellos se metieron y fueron bendecidos. Ahí es donde vemos la política asistencial de Dios, la cual es venid a mí. La mujer de flujo de sangre, muy buen ejemplo. Cristo no estaba yendo a sanarla, Cristo no tenía la intención de sanarla, pero ella se metió, se colgó del borde de su manto. También la misma respuesta dijo Herón, muy bien. Juanita, la pastora Juanita comenta el centurión, efectivamente, el centurión intercepta a Cristo, ¿ok? Manda una comitiva para detener a Cristo que le estaba pasando por allá y les dice, ven, ¿ok? Mi siervo está postrado en cama, ¿ok? Entonces, todo el que fue a Jesús fue bendecido. ¿Qué nos está diciendo Dios acá? Usted también va a ser bendecido, pero tiene que ir, tiene que ir. Si solamente se preocupa,
Si solamente llora, si solamente está diciendo, ¿por qué a mí? Nada va a pasar. Tiene que ir cada día, cada día, cada día, sin quitar el dedo del renglón hasta ver el rompimiento. La mujer que tenía flujo de sangre, comenta Lulú, los jóvenes amigos que llevaron al paralítico y le metieron al... Ese es muy bueno. Los 4 jóvenes que llevaron al paralítico con Jesús. Ahí el paralítico no tenía fe. El que tenía fe eran los amigos, ¿no? Ellos meten a Jesús, meten, perdón, al paralítico ahí en donde está Jesús y es bendecido. ¿Ok? Gaby Núñez comenta la de flujo de sangre, el siervo del centurión, la de la mujer cananea, amén, la mujer cananea me gusta porque esta se aferra de Jesús, ¿no? Se aferra de los pies de Jesús y le dice, Señor, mi hija está atormentada por un espíritu, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Búscate a otra persona porque yo no te voy a ayudar. ¿Sabes qué? Yo no vine por los gentiles, yo vine por los judíos, así que hazte para allá, ¿no? Y la mujer insiste, sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que se caen de la mesa de los hijos. Wow. Grande es tu fe, mujer, vete y como tu fe te ha sido hecho, ¿no? Entonces, vemos este patrón, este patrón repetitivo que es la política asistencial de Dios, la forma en que Dios asiste a una persona. ¿Cuál es? Venid a mí. Usted puede pasarse otra década esperando, usted puede pasarse otra década llorando, puede pasarse otra década entristecido, pero mientras usted no haga nada, no venga a Él, nada va a pasar. La mujer samaritana, ¿sí? Los 10 leprosos, amén. Saqueo, me encanta la historia de Saqueo. Saqueo, tremendo. Este hombre se trepa al árbol de sicómoro y allá Jesús lo mira y empieza una relación tremenda. Los leprosos, muy bien. La mujer sirofenicia, muy bien. Lázaro fue muerto y Jesús revivió. Sí. Ok, entonces estos son ejemplos. Solamente pide 3 el texto. Solo son eh, 3 ejemplos que nos pide para explicar. Lo que tenemos que explicar en este punto es la política asistencial de Dios. Punto número 5. ¿Cuál es la política asistencial de Dios? Es que nosotros tenemos que ir a Jesús. ¿Ok? Y aquí no debemos confundirnos. Repito, está súper bien ir a la iglesia. De hecho, Jesús está en la iglesia. ¿Ok? Es un mandamiento de Dios ir a la iglesia, congregarnos, pero acá podemos confundirnos. La iglesia aprovecha cuando yo estoy yendo a Jesús cada día. Pues, ¿qué es lo que hace mucha gente? No entienden por qué su vida no levanta porque solo tienen una religión. La vida cristiana, repito, es la relación personal con Cristo. La iglesia es un refuerzo, la célula es un refuerzo, la escuela de discípulos es un refuerzo, el congreso de mujeres es un refuerzo. Todo eso es un refuerzo que va a aprovechar si hacemos lo esencial. Es Cristo, hermanos, el que sana. Es Cristo el que salva. Es Cristo el que libera. Es Cristo el que nos introduce al reposo en la persona del Espíritu Santo. Claro, en la iglesia encuentro la presencia y la palabra de Dios. Hay que ir a la iglesia. No quiero que nadie me vaya a malinterpretar. Yo soy un férreo defensor de la eclesiología, ¿no? Entonces, la iglesia, allá usted va a encontrar. Lo que yo quiero romper el concepto, la idea, es que muchos solo van a la iglesia. Eso es lo que está mal. No abro mi Biblia entre semana, no voy a la célula entre semana, no tengo un devocional diario.
Solo me presento el domingo a sentarme. O sea, eso le va a ayudar, claro que le va a ayudar, pero no hay un reposo, no hay un entrar. Va a experimentar el reposo de manera temporal, va a experimentar el gozo porque está la presencia de Dios, va a experimentar el reposo porque usted está allá, va a llorar, pero va a ser algo temporal y ya el lunes o martes ya está otra vez en la carne. Entonces tenemos que entender que es Cristo. La política asistencial de Dios es venir a Cristo. Muchas veces queremos resolver nuestros problemas, ¿cómo? Preocupándonos, angustiándonos, pidiéndole dinero al banco, pidiéndole dinero a alguien. Corremos al médico, al psiquiatra, a la pastilla, corremos al remiendo. Le llamamos a nuestro cuñado que está en el gobierno a ver si puede hacer algo y no vamos a Cristo. Tenemos que aprender que es Cristo el que da el reposo, el que da el descanso. Usted puede estar una década en la iglesia, estar en la iglesia, cumplir en la iglesia y no venir a Cristo. Es tremendo, es tremendo. Doctora Cintia comenta, la iglesia, la célula, escuela, la oración, el ayuno, el servicio son medios y el único fin de todos es Cristo. Todo cambia para mal cuando vemos más actividades como fines y no como medios, ¿sí? Exactamente. Los medios, vamos a pensar, son herramientas, son recursos que el Señor pone a su disposición. Me aportan sabiduría, me aportan mm, revelación, inteligencia, conocimiento. La escuela de discípulos me aporta, la célula me aporta, el congreso, que no sea de fuente de vida, es de otro pastor, otro predicador, va a aportar, va a aportar, va a aportar. Pero es la relación personal con Jesús la base, el centro, la esencia de la vida cristiana. Si no tengo esto, aunque yo vaya a los mejores seminarios, aunque yo escuche las mejores predicaciones, aunque me congregue en la mejor iglesia, no me va a aprovechar, porque lo esencial es venir a Cristo. Usted ya vino a Cristo en la salvación. Usted ya vino a Cristo en la salvación, pero hay que venir a Cristo cada día en la santificación. Vino a Cristo una vez en la salvación, viene a Cristo cada día en la santificación. Muchos solo han venido a Cristo una vez en la salvación y ya no vienen a Cristo cada día en la santificación. ¿Cuál es el resultado? Solo fueron salvos, no tienen la victoria, no viven vidas victoriosas, porque Cristo solo lo usaron para su salvación. Usted tiene que venir cada día. Una cosa es salvación, otra cosa es discipulado. Una cosa es conversión, otra cosa es santificación. Venimos a Cristo inicialmente en la salvación, pero tenemos que hacerlo cada día en la santificación. ¿Decimos amén? Es usted el que tiene que ir a Jesús. Su liberación no depende de Dios, depende de usted, de su voluntad, de usar su fe y actuar creyendo que Él es poderoso para sanarle y librarle. Acá quiero explicar algo porque pudiera ser controversial esta frase. Escúcheme bien, porque puede haber dudas y comentarios, pero quiero que entiendan el contexto de la frase.
es usted el que tiene que ir a Jesús. Su liberación no depende de Dios, depende de usted. Una vez escribí una frase similar a esta en las redes sociales y mis amigos pastores y líderes de otras iglesias me bombardearon y yo mientras digo, ¿para qué voy a explicarlo? Entonces mejor quité el comentario porque causó mucha polémica. Por eso quiero explicarlo bien. Dice, su liberación no depende de Dios, depende de usted. Se escucha muy humanista esto, ¿no? Su liberación no depende de Dios, depende de usted. Pero hay que leer la frase completa. Depende de su voluntad de usar su fe y actuar creyendo que Él es poderoso para sanarle y liberarle. ¿Qué es lo que quiero decir en esta frase? Que Dios ya proveyó todo lo necesario para su salvación, para su sanidad, para su liberación. Él ya proveyó en Cristo. Yo soy la puerta, dijo Cristo. Yo soy la puerta. Dios ya proveyó todo en Cristo. Por lo tanto, su liberación no depende de un decreto divino que Dios diga, bueno, déjame lo pienso, a ver si te libero o a ver si no, bueno, te voy a liberar. A ti sí, a ustedes dos no, y a usted, de la que está allá lejos, a usted sí. No es así, no es así. Dios ya proveyó todo para todo, para la salvación, para la liberación, para la restauración. Ya proveyó todo Dios en Cristo. Ahora depende de nosotros responder a esa provisión dada por Dios, usar nuestra voluntad, usar nuestra fe, accionar, llevar el yugo, que son mandamientos fáciles de cumplir, llevar el yugo sobre nosotros y entonces entrar al reposo. Y cuando entremos al reposo, Dios va a decir, te estábamos esperando hace 10 años. Hace 10 años estamos acá esperándote. Pero tú no querías, que tenías miedo, que no es para ti, que ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque no hay renovación de la mente. Entonces, hay que entender eso, hay que entender eso. No depende de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo que sí. Dios ya dispuso todo, Él ya dio todo, por lo tanto ya no depende de Él. Ahora depende de nosotros, de nuestra fe, de creer en Cristo, de venir a Él cada día, de aferrarnos a sus promesas, de confiar en Él, de caminar en la fe, llevar su yugo, obedecerle, llevar su carga, que es ligera. Es fácil seguir a Cristo, es fácil obedecer a Cristo, pero hay que hacerlo. Y hallaréis, dice la promesa, descanso para vuestras almas. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Terminamos con Colosenses 2:6. Dice, ¿qué nos recuerda Colosenses 2:6 a todos los que hemos venido a Cristo en la salvación? Bueno, este pasaje, este versículo, eh, es muy revelador. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Acá vemos, hermanos, las dos partes, ¿ok? Las dos maneras en que venimos a Cristo. Primero, habéis recibido, esto es cuando creímos, para mí fue el 17 de junio de 1995, perdón, no le puse el, aquí está. Ok, tenemos dos partes en este verso. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Entonces, la primera parte es que recibimos a Cristo. Para mí fue, repito, el 17 de junio de 1995. Pero tenemos una segunda parte, andad en él. Esta es la segunda parte, que este es el día a día.
Este es el hoy. O sea que nosotros venimos a Cristo de dos maneras. Yo vine a Cristo por primera vez una tarde de junio, hace 28 años, 1995, vine a Cristo en la salvación. De la manera que habéis recibido a Cristo, andad en él. Así como confiaste en Cristo para la salvación. ¿Fue difícil repetir una oración? ¿Fue difícil? No. Así lo debes hacer ahora. Tienes que orar. ¿Cómo? Como oraste al principio. De la manera que habéis recibido a Cristo, andad en él. Es lo que dice el texto. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Estamos viendo las dos partes. Venir a él tiene dos partes. Venimos a Cristo por primera vez en la salvación y cada día en la santificación. El problema es que muchos solo vinieron a Cristo en la salvación y no vienen a Cristo cada día en la santificación. ¿Qué es lo que tienen? Salvación. ¿Qué es lo que no tienen? Santificación. Eso es lo que no tienen. ¿Por qué? Porque creen ellos que depende de ellos. Ellos creen que es en las fuerzas de su carne, entonces están en el antiguo pacto, siguen en el antiguo pacto, aunque están en el nuevo, en su mente tienen la mentalidad antigua. Pues ellos quieren hacer la cosa, la quieren hacer ellos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? De la manera que habéis recibido a Cristo, la salvación es por obras, hermanos. No, no es por obras, es por fe. Bueno, así debemos andar. En la misma manera que aceptamos, es la misma manera que caminamos. Wow, wow. Por eso Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El problema es que muchos ni eso quieren hacer. Ese es el problema. 1.000.000 por cero es cero. 3.000.000 por cero es cero. 70 millones por cero es cero. 1.000.000.000 por cero es cero. Lo que se multiplique por cero da cero. Si usted no hace nada, cero. El resultado es cero. Jesús pone el multiplicador, nosotros ponemos la base, ¿no? Ponemos el cociente, ya no recuerdo cómo se llaman los términos, pero usted pone el número que multiplica y Jesús pone la cantidad. El reino de Dios, 1.000.000.000, y usted pone cero, pues el resultado es cero. Pues lleva mi yugo. Aprende de mí que soy manso y humilde. Lleva mi carga. Porque lo poco que hagas, multiplicado por mi reino, va a ser mucho. Un comentario, la doctora Cintia dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia o amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Amén. ¿Es un pasaje? ¿Es un versículo? Amén. Sí. O sea, de esto vamos a hablar el domingo, hay una diferencia cuando andamos haciendo las cosas mirando a Cristo y una diferencia muy, muy, muy fuerte cuando hacemos las cosas nosotros
por llamar la atención o por querer figurar. Miqueas 6:8, gracias. Sobre el andar con él. Es buen versículo, podemos agregarlo a nuestro estudio. Amén. Ok, entonces, ¿qué nos recuerda Colosenses 2:6 a todos los que hemos venido a Cristo en la salvación? Que debemos andar. Que así como venimos en la salvación, así debemos andar en él. Venimos a Jesús de dos maneras. Número uno, cuando le recibimos en la salvación. Y número dos, cada día en la santificación. Tal vez solo vino a Jesús la primera vez y en el día a día no lo hace. En sus luchas y problemas confía en su capacidad o pide ayuda a terceros. Esta es la razón por la que no avanza, aunque vaya a la iglesia. Porque la verdadera vida cristiana es la relación personal con Jesús y la iglesia es un refuerzo. La iglesia solo le aprovechará si hace lo principal, si viene a Jesús cada día y aprende a caminar con él. Amén. Costa comenta, bueno, aprender de mí, muy claro, ser manso y humilde de corazón para aceptar que Él ya cumplió para hacernos salvos, ahora nos toca nuestra parte. Sí, sí, porque la humildad, la obediencia requiere humildad. Sí, exactamente. Ser manso y humilde. El recuadro de la derecha dice reposo del alma. El poeta inglés T.S. Eliot, en su obra de teatro The Cocktail Party, narra la historia de una mujer que visita a un psiquiatra para ayudarle a resolver sus problemas. Espero que todo mi sufrimiento sea por mi culpa, le dijo la mujer al psiquiatra. Este, sorprendido por lo poco común de su afirmación, le pregunta, ¿por qué? Porque si es mi culpa, entonces puedo hacer algo, pero si la culpa es de las circunstancias, estoy condenada. No puedo cambiar a los demás, solo puedo cambiarme a mí. El psiquiatra supo que estaba a un paso de su solución. Dios ya dispuso todo para que usted pueda entrar a su reposo, pero nada pasará si usted no hace algo al respecto. Tiene que venir a Jesús cada día. Tome el yugo sencillo de las cosas que Él le pide y lleve esa carga ligera. Él es la solución de su vida y solamente Él puede introducirle al verdadero reposo que tanto anhela su alma. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. ¿Cuántos decimos amén? Le damos gracias a Dios porque esta enseñanza nos recuerda que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, no es en nuestra sabiduría humana, sino es en Cristo. Esta frase preciosa que aparece en todo el Nuevo Testamento. En Cristo. Observe a Cristo. Mire a Cristo. Venga a Cristo. La política asistencial de Dios es venir a mí. El que viene a Él es bendecido. El que no se queda con su problema. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre. Bendecimos esta palabra y te pedimos que seas tú hablándonos, guiándonos y que podamos ministrar a nuestros discípulos de tal manera que todos vengamos a ti cada día para ser alimentados y fortalecidos. Te damos gracias y bendecimos esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches a todos que estuvieron conmigo en esta hora de enseñanza. Les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y nos vemos pronto. Hasta luego y buenas noches. Bye bye.